Etortzeaketik, eta, bueno, hasiko gera hitzaldi hau, bueno, pues gracias por haber venido, y empezaremos esta charla, que yo creo que es la culminación de una charla referente a las personas, ¿no? Como se inició lo mismo con lo que son cuidados paliativos, después el testamento vital, todo referente a las personas, ¿no? Lo que es el tratamiento, lo que es el tratamiento para casos especiales de gravedad. Testamento vital son las instrucciones médicas que se dan para cómo tiene que ser el tratamiento en caso de que él no pueda tomar una decisión. Y ahora estamos en los testamentos, que son las instrucciones que se suelen dar formalmente mediante un documento de cómo quiere que la persona se repartan los bienes de una persona a su fallecimiento, ¿no? Tenemos ahora, pues, para que imparte esta charla, pues le tenemos a la notario del distrito, con sede en Zumaya, quien explicará lo que es un testamento, quiénes pueden hacer testamento, qué tipos de testamento hay, las peculiaridades del derecho civil vasco respecto a los testamentos, la posibilidad de heredar antes de fallecer. Y hay una cuestión que no es del testamento, pero a mí me parece de mucho interés, que son los poderes preventivos, ¿no? Que son aquel poder que una persona otorga porque ve que va a perder su capacidad por una enfermedad grave y prevé antes quién va a administrar sus bienes. Y es un documento importantísimo, porque si una persona se queda incapaz y verdaderamente se necesita disponer de su dinero, se genera un problema terrible y necesitas la autorización judicial, etcétera, etcétera. Es un documento sencillo, pero que hay que reflexionar sobre ello, sobre la necesidad de hacer eso. Por lo tanto, ya para terminar, yo voy a dar una recomendación de los años de experiencia en la profesión, 40 años, en la cual es necesario y conveniente hacer un testamento, porque un testamento, lo que se refleja y lo que se recoge es la intención de una persona, expresa. Es decir, porque si hay un conflicto judicial, por la experiencia nuestra, es que los jueces aplican e interpretan estrictamente lo que pone allí. Por lo tanto, antes de hacer un testamento hay que reflexionar bien, dejar las cosas muy claras de cómo se quiere hacer y no dejar si hay capacidad, en manos de los familiares, porque hemos visto muchas cosas. Es decir, reflexionar y tomar la decisión de yo quiero que sea así, y lo más claro mejor. Y la otra cuestión muy importante son lo de los poderes preventivos que expondrá Idurre, que son necesarios, porque habrá gente que igual a plazo medio, corto, pues necesitará de ese documento, porque igual su capacidad pues viene alterada, ¿no? Y sin más preámbulos, porque aquí la que tiene que exponer y la importante en el tema es Idurre Atorrasagasti, como he dicho, notario con sede en Zumaya. Y le paso la palabra. Egunon, buenos días a todos. Como ha explicado Aitor al principio, empezaremos pues por la materia sucesoria. Hay que decir que aquí en el País Vasco, justo el mes pasado, en octubre, hicieron 10 años que entró en vigor una nueva ley, una ley especial que tenemos nosotros para todo el territorio, para Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. Hasta entonces, nosotros nos regíamos por el Código Civil, es decir, que a la hora de hacer un testamento, un guipuzcoano y un madrileño teníamos las mismas reglas para hacer. Entonces, ya desde el 2015 se promulgó una ley de derecho civil del País Vasco que nos dota de una legislación especial, que a su vez respeta las normativas propias que tenemos también dentro del País Vasco, porque hay determinados territorios que tienen unos fueros especiales. Pensemos, por ejemplo, en Álava, el fuero de Ayala tiene una regulación especial que tiene una libertad absoluta para testar. Y entonces la nueva ley sigue manteniendo esas peculiaridades, pero nos ha dotado de una regulación específica que nos diferencia del Código Civil y al que solo se va a acudir en el caso de que la ley del País Vasco no regule algún supuesto en concreto. Entonces, esta nueva regulación, las modificaciones que introduce pues, en materia sucesoria son, por ejemplo, en primer lugar, que equipara a las parejas de hecho a los matrimonios. Esto no ocurría así y ahora ya desde esta ley
tienen el cónyuge viudo y el miembro de la pareja de hecho que se quede, tienen los mismos derechos ante la ley, en materia de legítimas, a la hora de hacer el testamento y también desde el punto de vista fiscal. Pero hay que tener en cuenta que tienen que ser parejas de hecho inscritas en el registro del gobierno vasco, es decir, con papeles. Otra de las modificaciones que introduce esta ley del 2015 es en materia de legítimas. ¿Qué es la legítima? La legítima es aquella porción de bienes de la que el testador no puede disponer libremente porque la ley ya lo reserva para determinados parientes. Entonces, en la materia de legítimas tenemos, en primer lugar, la de los ascendientes. Piensen, por ejemplo, el caso de un soltero que no tenía hijos y que quería venir a la notaría a hacer un testamento. Pues antes, con la regulación del Código Civil, ese soltero tenía que dejar una parte de los bienes a sus padres, que era 1/3. Pues eso ya se ha eliminado ahora en la nueva regulación del derecho del País Vasco. Por lo tanto, ahora un soltero que no tenga hijos, que quiera venir a la notaría y hacer un testamento, ya no tiene obligación de dejar nada a sus padres. No sé qué opinarán las madres aquí de que el hijo se lo deje todo a la novia, pero podría hacerlo. O los matrimonios que no tienen hijos, en el caso de antes, si los padres de él, por ejemplo, vivían, pues también tenía que dejar una parte a los padres y el resto se lo podía dejar a su cónyuge. Así que teníamos los casos en los que teníamos a la suegra y a la nuera sentadas, mirándose una a la otra, porque la suegra no quería renunciar al piso y la nuera le tenía que dar una parte del piso que había comprado con el marido. Pues eso ya, a la hora de hacer testamento, ya los ascendientes no tienen esa legítima. En lo que se refiere a los descendientes, que serían hijos y nietos, también se ha modificado la legítima. Antes de la regulación del 2015, cuando se aplicaba el Código Civil, un matrimonio que tuviera hijos, su herencia se dividía en 3 partes iguales: la legítima, la mejora y el de libre disposición. Y de esas 3 partes, 2/3 iban enteros para los hijos y descendientes. Y solo quedaba el 1/3 libre, que era el que el matrimonio podía hacer con él lo que quisiera. Pues eso aquí ahora también se ha cambiado. Y ahora la parte de los hijos y descendientes solo es 1/3 parte de la herencia. Y así que tengo 2/3 para repartir como yo quiera. Esa legítima de los hijos, además, ha modificado el carácter. Antes se llamaba legítima estricta y significaba que teníamos que repartirla en tantas partes iguales como hijos tuviéramos. Ahora no, ahora es una legítima colectiva, en el sentido de que uno puede elegir cómo la quiere repartir. Si tenemos 2 hijos, podemos dejarlas a partes iguales entre los 2 hijos, podemos dejárselo todo a un hijo y nada al otro, podemos dejárselo a los nietos entero y nada a los hijos. Es decir, que ahora tenemos obligación de respetar esa 1/3 parte, pero libertad para elegir entre quiénes queremos repartirla y cómo queremos repartirla. En el caso de que no queramos dejársela a un hijo, se creó una figura nueva que era el apartamiento. Y como su nombre indica, ¿qué hago? Aparto a un hijo y se lo dejo todo al otro. ¿El apartamiento qué ventaja tiene? Que basta con la voluntad del testador. Puede venir a la notaría y decir: dejo mi herencia al hijo Pedro y aparto al hijo Juan. Y no tengo que decir ningún motivo, ni ninguna razón. Simplemente le aparto. Y por mucho que a Juan no le guste, ese testamento será válido. Del mismo caso que he dicho antes, si tengo hijos y nietos, puedo decir aparto a los hijos y se lo dejo a los nietos. Y los nietos se llevarían la parte. Pero siempre tengo que elegir uno de esos descendientes. Siempre tiene que haber alguien. En el caso de que solo tuviese, por ejemplo, un único hijo y no quisiera dejarle nada, en ese caso no podría apartarlo, sino que tendría que desheredarlo. Y para desheredarlo tengo que acudir al Código Civil, porque la ley del País Vasco no regula causas de desheredación. Y las causas que están previstas en el Código Civil pues ya son causas graves. Imaginemos pues maltrato, injurias, negar alimentos, y esas causas deberían de demostrarse después en el juzgado, porque imagínense, se abre el testamento y ese hijo ve que ha sido desheredado, pues no se va a quedar conforme. Lo que hará será impugnar el testamento. Así que ya me meto en un juicio, tengo que llevar testigos, denuncia de la policía o el motivo. Así que es mucho más sencillo y rápido optar por el apartamiento si tengo varios hijos o hijos y nietos, porque como no tengo que decir ningún motivo, aparto a este, ya está. La desheredación solo quedaría prevista pues para el caso de que haya solo un hijo o quiero desheredar al cónyuge, que también lo puedo desheredar.
Una vez que hemos visto ya la legítima, que he dicho que los padres ya no la tienen, y cuál es la de los hijos, paso ahora a la legítima del cónyuge, que ya he dicho al principio que matrimonios y parejas de hecho están equiparadas, así que aunque hable yo de cónyuge viudo, tienen que entender también que me refiero al miembro de la pareja de hecho. Con esta nueva ley, la legítima del cónyuge viudo ha aumentado. Antes, con el Código Civil, el viudo solo tenía, por ley, el usufructo de 1/3 de la herencia. Ahora le deja el usufructo de la mitad de la herencia. Es el mínimo que llevaría el cónyuge. De ahí en adelante puedo dejarle más, pero para dejarle más tengo que hacer un testamento. Esa legítima, como digo, es un usufructo, no es un propietario pleno, es usufructuario. ¿Qué es el usufructo? El usufructo es el derecho a disfrutar, a vivir en la casa, por ejemplo. Si no quiero que nadie entre en la casa, nadie entrará. Así imagínense que el que fallece le ha dejado 2 casas y tiene el usufructo de las 2. Vivirá en una y podrá alquilar la otra casa y cobrar él la renta. Los hijos no participarán en ese alquiler, así que el viudo tendrá una casa para vivir y además una renta que le ayudará en su vejez para mantenerse. El usufructo es un derecho vitalicio, personal, que el viudo lo tiene mientras viva. El día que muera, desaparecerá, no va a ir a ningún sitio. Y es entonces cuando los hijos se convertirán en plenos propietarios. Entonces, una vez vistas las 3 legítimas, digamos, los casos que tenemos descendientes, ascendientes y cónyuge, vamos a pasar ahora a ver cómo se reparte una herencia. Supongo que a algunos ya les habrá ocurrido cuando ha fallecido un familiar que han ido a la notaría para hacer la herencia y en la notaría les han dicho que traigan pues, el certificado de defunción y las últimas voluntades, ¿no? ¿Qué son las últimas voluntades? Pues aquí en España tenemos un registro que es el registro de últimas voluntades y todos los testamentos que se hacen ante notario se comunican a ese registro de últimas voluntades. Tenemos la obligación los notarios, dentro de los 3 días desde que firmamos un testamento, de mandar aviso a ese registro. Y ahí se guardan todos los testamentos que se han hecho en España, que una persona ha hecho, ordenado del más nuevo al más antiguo. Por eso, cuando una persona fallece, les decimos a los herederos que nos tienen que traer ese certificado de últimas voluntades para saber si el fallecido tenía testamento y cuál es el último o no tenía testamento. Porque puede ocurrir que una persona fallezca sin haber hecho nada. En estos casos hay que acudir a las actas de herederos, porque si bien existe la creencia popular de que si una persona muere sin testamentos, el Estado o el gobierno se va a quedar con sus bienes y van a pagar más impuestos, no es cierto. En este caso, cuando una persona fallece sin testamento, es la ley la que me dice qué pariente va a heredarle y establece un orden de preferencia. Empieza primero por los descendientes, es decir, que si un matrimonio tiene hijos, serán llamados los hijos más el cónyuge viudo con ese usufructo que les he dicho que tendría solo de la mitad de la herencia. Si no hay descendientes, pues entonces ya sería el cónyuge heredero de todo. Si no tengo descendientes ni cónyuge, vendrán los padres y ascendientes. Ahí sí, la ley dice que en testamento no tienen parte, pero si una persona muere sin hacer testamento y le viven los padres, sus padres sí heredarían. Así que ya ven, descendientes, cónyuge, ascendientes. Si no tengo ninguno de esos 3, ahí ya entran los hermanos y sobrinos. O sea, imagínense cuántos papeles hay que ir juntando ya, ¿eh? Certificado de defunción del que ha muerto, sus últimas voluntades. Si estaba casado, certificado de matrimonio y nacimiento de los hijos o libro de familia. Si no, matrimonio de los padres y que los padres han muerto. Si esos han muerto, los nacimientos de los hermanos. Y si algún hermano murió y tuvo hijos, los sobrinos también heredarían. Así que otro papel de matrimonio y nacimiento de los sobrinos. Si no tuviera ni hermanos ni sobrinos la persona que ha muerto, en ese caso la ley llama a los primos carnales. Así que tengo que decir que el padre del fallecido tenía 3 hermanos que a su vez se casaron y tuvieron tantos hijos y que la madre tuvo 5 hermanos casados. Imagínense cuánto papel, o sea, necesitamos un detective casi para juntar tanto documento. Y si no tuviese ya primos carnales, ahí sí ya la Diputación es la que se quedaría con todo. Pero primero, para que la Diputación se quede, tengo que excluir a todos los anteriores. El acta de herederos, aparte de toda esa documentación que he dicho que hace falta, requiere la presencia de 2 testigos.
Desde que se firma hasta que se cierra el acta pasa un mes. Entonces el acta supone más tiempo para los herederos, la obligación de buscar más papeles, esperar un tiempo que a veces andamos muy justo porque tenemos Hacienda por detrás, que hay que pagar el impuesto de herencia, y es más caro el acta. Y si hubiera evitado todo eso, si el soltero hubiera venido a la notaría y hubiera dicho nombro herederos a mis 7 primos, y ya está, y con eso hubiéramos acabado todo. Pero pues a veces hay que hacer el acta. Si no queremos eso, lo más sencillo es hacer un testamento. ¿Y qué es un testamento? Un testamento es un documento en el que una persona dice o ordena el reparto de sus bienes una vez que fallece. El testamento se puede cambiar todas las veces que uno quiera, siempre y cuando esté en sus facultades mentales. Y el que valdrá siempre será el último. Así que si yo hago hoy un testamento y dentro de 5 años cambian mis circunstancias familiares, puedo ir a hacer uno nuevo y el anterior quedará anulado. Como regla general, en los testamentos ante notario no es necesaria la presencia de testigos. Así que viene solamente el testador, lo hace él, es un documento privado, es secreto, no se va a informar a nadie, ni a la familia, ni a nadie que ha hecho testamento, se guardará en la notaría y el día que fallezca, cuando se pidan las últimas voluntades, se abrirá el último testamento. ¿Cuándo es necesaria la presencia de testigos? Pues en el caso de que el testador, por ejemplo, no sepa o no pueda leer o escribir. Imagínense que hay un testador que es ciego, por ejemplo. Podrá hablar, pero no podrá leer lo que estoy escribiendo yo en su testamento. Entonces, vendrán 2 testigos, por ejemplo, que oirán la voluntad del testador y comprobarán que lo que se ha escrito en el testamento coincide con lo que él ha manifestado. A veces también puede ocurrir que una persona haya sufrido, por ejemplo, un ictus y tenga parte del cuerpo paralizado y no pueda escribir, no pueda coger un bolígrafo para escribir. Pues entonces necesitaré 2 testigos también que a petición de él firmen el propio testamento. Pero como regla general, ya lo ven, no es necesaria la presencia de testigos cuando se hace un testamento ante notario. Esto nos lleva pues, a hablar de los diferentes tipos de testamento que tenemos. Tenemos testamento hológrafo, por ejemplo. El testamento hológrafo es un testamento que una persona escribe en su casa de su puño y letra y lo guarda en su casa. Ese testamento tiene que tener la firma del testador, solo lo pueden hacer personas mayores de edad, y tiene que aparecer la fecha del testamento. Personalmente, mi opinión es que estos testamentos quedan muy bien en las películas de misterio, que vemos los sábados, cuando una persona escribe el testamento, lo mete en un libro y lo guarda en la estantería. Y claro, luego cuando vemos la película siempre estamos diciendo, ¡ay, coges el libro que tienes ahí el testamento!, ¿no? ¿Por qué no lo ves? Pero realmente en la práctica, el testamento hológrafo, claro, nadie sabe que se ha hecho, así que alguien lo tiene que encontrar. Una vez que lo encuentra, imaginemos que esa persona que lo ha encontrado lo lee y resulta que ve que no le dejan nada a él. Podría destruir el testamento y nadie sabe que ese testamento existía. Y si lo lleva a la notaría, este testamento hay que adverar. ¿Qué es adverar? Hay que demostrar que ese testamento es auténtico. Entonces hay que citar a los herederos, hay que llamar a un perito calígrafo para que demuestre que la letra de ese testamento era cierta. Ya supone un gasto, ya ven, hay que contratar un perito y luego hay que adverarlo. Y si fuera auténtico, pues se haría el reparto, pero si algún heredero lo impugna, ya estoy otra vez en el juzgado intentando demostrar la autenticidad de ese testamento. Así que yo les recomiendo que los testamentos hológrafos los dejen para las películas del sábado, pero que no los hagan. Luego están los testamentos cerrados. Como su nombre indica, un testamento cerrado es el que una persona escribe en su casa y lo guarda en un sobre cerrado. Y luego con ese sobre cerrado va a la notaría, donde el notario levantará un acta diciendo que le han traído un sobre que manifiesta que tiene su última voluntad ahí. Pero no podemos abrir el sobre los notarios, la ley no nos permite. Entonces, ¿qué problema hay? Que tampoco sabemos si ese testamento cumple con todos los requisitos que dice la ley, por lo que podría ser objeto de anulación. Así que ese tampoco no es muy práctico. Luego tenemos el testamento en peligro de muerte. Imaginen que una persona se encuentra en una situación grave que cree que va a morir y no da tiempo de llamar al notario. La ley permite que se haga un testamento ante 3 testigos idóneos. Aquí se le llama il buruco a ese testamento. El Código Civil ya preveía también el testamento en peligro inminente de muerte, pero exigía 5 testigos para hacerlo.
Aquí en el País Vasco bastará con 3 testigos idóneos. ¿Qué se entiende por testigos idóneos? Pues que sean personas mayores de edad, que sean plenamente capaces y que no tengan ningún interés en la herencia. Lo recomendable es que ese testamento se redacte por escrito y a poder ser que sea firmado por los testigos y el propio testador en ese momento. ¿Qué pasa con esos testamentos en peligro de muerte? Que si la persona que otorgó ese testamento saliera con vida a los 2 meses de haber ocurrido ese suceso, el testamento queda anulado porque ha sobrevivido a ese supuesto de muerte. Si se diera el caso de que el testador falleciera en ese plazo, de nuevo los testigos deberán llevar ese testamento a la notaría para adverarlo. Igual que he dicho con el testamento hológrafo, deberá demostrarse que ese testamento era la voluntad del testador. A mí me han tocado en mi vida profesional 2 testamentos de esos para adverar. Y si saliese con vida, pongamos que salió con vida del suceso de que iba a causar la muerte, pero quedó incapacitado para hacer nuevo testamento, en ese caso sí valdría el testamento. No se anularía porque ha sobrevivido, se mantendría porque ha quedado incapacitado para hacer uno nuevo, pero habrá que llevarlo a la notaría otra vez para adverar. Y ese sería el testamento en peligro inminente de muerte. Y más o menos esos son tipos especiales. Pero ahora ya nos vamos a meter en el testamento normal, que es el testamento ante notario, que yo, por la cuenta que me trae, pues tengo que defenderlo. El testamento ante el notario yo le veo las ventajas, que es, por un lado, que una persona, el que acude a la notaría, el notario cuando hace el testamento lo identifica y dice que está en sus facultades mentales para hacer el testamento. Además, que el notario velará que a la hora de redactar el testamento, ese cumpla con los requisitos que dispone la ley, para que nadie pueda decir impugnarlo. Y si ocurriese el caso de que a pesar de ello un heredero no está de acuerdo y acude al juzgado y quiere impugnar el testamento, el juez llamará al notario, quien le contará cuál era la voluntad del testador y el motivo por el que se redactó de esa manera. Así que el notario será también una defensa de ese testamento. Y además daremos parte al registro de últimas voluntades avisando de que se ha hecho un testamento y se guardará en la notaría, con lo que velamos por la identidad del testador, su capacidad, el contenido del testamento y la vigencia del mismo. Y yo creo que es el que tiene todas las garantías. Posibilidades de hacer... Bueno, que sepan que ya he dicho antes que el testamento se puede modificar todas las veces que uno quiera. Y se puede hacer ante cualquier notario. Puedo hacer un testamento en San Sebastián y luego me he ido a vivir a Madrid y lo puedo hacer en Madrid. ¿Vale? Formas de hacer testamento. Nos centraremos en el caso del matrimonio con los hijos porque ya he dicho que un soltero hoy en día puede dejar su patrimonio a quien quiera. Dentro de los matrimonios que tengan hijos tenemos, digamos, el testamento tipo, que es el que hasta ahora era el que normalmente se hacía y que consistía en dejar al cónyuge el usufructo de todos los bienes y nombrar herederos a los hijos por partes iguales. Ya he dicho antes que el usufructo es el derecho a disfrutar, así que en este caso el viudo tendría derecho a seguir viviendo en la casa, así se alquila un garaje, cobrar la renta, los hijos deberían respetarle durante toda su vida ese usufructo y estarían ahí esperando. Si se quisiera vender alguna propiedad, deberían comparecer el viudo con los hijos, porque durante el matrimonio, si la casa es de los cónyuges y hay que vender, va el matrimonio, no puede vender uno sin el permiso del otro. Así que a la muerte suya, sus herederos deberían de ponerse de acuerdo, viuda y hijos, por ejemplo, para venderlo. Este testamento, pues ya les digo, hasta ahora era el que normalmente se hacía porque era el que permitía la regulación del Código Civil. Y hombre, si la relación familiar es buena, no está mal. Pero bueno, vamos a ver diferentes posibilidades. Tenemos también la posibilidad de dejarle al cónyuge, por ejemplo, algo en propiedad. Puede venir uno y decir, yo quiero dejarle a mi mujer todo el dinero que tengo en el banco, ya sea en la cuenta corriente, acciones, fondos, todo lo que tenga. Eso se lo dejo en propiedad. Así que a la muerte del otro, ese dinero no se repartiría entre los hijos, pasaría todo para el viudo. Y además de eso le puede decir, le dejo el usufructo de los inmuebles que tengo. Así que el viudo seguiría teniendo el derecho a vivir en la casa,
la posibilidad de alquilar y cobrar las rentas, pero disfrutaría del dinero sin tener que compartirlo con los hijos. Los hijos, ya he dicho antes que podemos hacer elección entre los hijos en virtud de la figura del apartamiento. Podemos dejárselo a uno, podemos dejar a partes en diferentes proporciones. También hay gente que a veces viene y me dice, tengo 2 hijos, a un hijo le he dado un dinero para comprar la casa, así que ahora no me pongas que los 2 hijos sean a partes iguales. Déjale a uno más que al otro. O sea, no siempre se hacen diferencias porque haya problemas en la familia. A veces, pues, cada uno ya sabrá en su casa lo que tiene y en base a eso, pues, redacta un testamento. Tenemos dentro de los testamentos una posibilidad que hasta la entrada en vigor de la ley del País Vasco no existía. Sí que lo tenían los vizcaínos aforados, pero los guipuzcoanos no podíamos hacerlo, y ahora sí ya, que son los testamentos con poder testatorio. El alcar poderoso le llaman en Vizcaya. ¿Ese testamento qué es? Es un testamento en el que los cónyuges, uno al otro, se dejan un poder para administrar, para representar a la herencia. Entonces, el que sobrevive, como digo, administrará la herencia, podrá pagar las deudas, los gastos, podrá realizar contratos de alquiler, podrá, si quiere, adjudicarse los bienes con la obligación de pagar la legítima a los hijos, o a menos que estos renuncien a la misma. Y lo más importante es que podrá elegir entre los hijos que viven, los hijos comunes del matrimonio, quién será el heredero del que ha fallecido. Entonces, si se portan bien todos, pues el que tenga el poder puede decir que sean herederos todos los hijos a partes iguales. Pero si hay algún problema con un hijo, podrá apartarlo de la herencia del cónyuge que ha fallecido y designar al otro heredero. Si se diera el caso de que en esa herencia hubiera que vender un bien inmueble, un establecimiento mercantil o un objeto de valor extraordinario, se exigiría que el cónyuge que tiene el poder concurra a la notaría con uno solo de los hijos. No tendrían que venir todos los hijos, bastaría con que se pusiera de acuerdo con uno. Sin necesidad de repartir la herencia, se vendería directamente ese bien. Normalmente se suele decir que ese poder se le da al cónyuge viudo mientras permanezca viudo, es decir, que si se casara nuevamente o contrajera o formara una pareja, de hecho, perdería el derecho a tener ese poder, ¿vale? Solo para evitar, ¿no?, que si se casa, pues siga manejando la herencia. Y esa es una de las últimas variantes que nos ha introducido esta ley. Además de los testamentos, tenemos la posibilidad de, si se quiere, dejar la herencia en vida. ¿Qué es eso? Esos son los pactos sucesorios, que tampoco teníamos aquí en Guipúzcoa. La diferencia entre un pacto y un testamento es que el testamento es un acto unilateral, que solo viene el testador a la notaría y lo hace él, y lo cambia él cuando quiere, sin tener que preguntar a nadie nada. En cambio, el pacto sucesorio es un acuerdo entre 2 personas, donde el testador dice que ya en vida te voy a dar este piso, por ejemplo, para que tú disfrutes de él sin tener que esperar a que yo me muera para que te hagas dueño. Y entonces ya es un pacto irrevocable entre las partes. Se podría revocar con algunas excepciones, pues si ambas partes se ponen de acuerdo, si no se han cumplido las condiciones que se hubieran estipulado, si se hubiera hecho entre los cónyuges, pues si media un divorcio o una separación, por ejemplo, pero de por sí es irrevocable. Y la ventaja que tiene en este caso cuando transmitimos de presente los bienes a un hijo es que se parece a la donación, solo que no pagaríamos el impuesto ahora, sino que el impuesto quedaría diferido al tiempo de la muerte del testador. Aquí hay que tener cuidado porque, claro, ya estamos transmitiendo ese bien a los hijos y una vez que es de ellos, pueden hacer con eso lo que quieran. Entonces, yo aquí suelo recomendar a la gente que lo piense bien, que no sabemos lo que vamos a necesitar en esta vida. Es como cuando hacíamos una donación y me venía alguien a la notaría, quiero pasar este piso al hijo. Y yo, pues, ¿qué prisa tiene usted? ¿Quién sabe lo que necesitará? A lo mejor necesita vender ese piso.
guárdeselo y ya veremos, ¿no? Si no lo usa, pues ya lo heredarán. Entonces, que sepan que existe esa posibilidad, pero hay que pensar bien, porque una vez que lo damos, ya es de ellos, no se puede echar para atrás. Y con esto más o menos sería lo del ámbito sucesorio, y ahora pues voy a hacer una referencia a los poderes. En sí, ¿un poder qué es? Un poder es un documento en el cual una persona designa un representante para que en su nombre realice varios actos. Tenemos diferentes tipos de poder y bueno, igual que se da el poder, lo podemos quitar también, ¿eh? O sea, que hoy te doy un poder y si te portas mal o haces algo que no me gusta, puedo ir y lo puedo revocar. Dentro de los poderes tenemos diferentes tipos. Están poderes especiales. Poderes especiales son los que se hacen solo para una cosa en concreto. Imaginen que tienen ustedes un garaje, un apartamento en Benidorm y lo quieren vender. Pues le dan un poder a una persona para vender única y exclusivamente ese apartamento. Tenemos poderes para pleitos, pues cuando una persona tiene una reclamación, pues viene a la notaría, nombra abogado y procurador. Tenemos poderes generales. Los poderes generales son los poderes más amplios que se pueden dar. En el poder general le estoy dando a una persona autorización para poder disponer de todo mi patrimonio. Es decir, que puede hacer contratos de compraventa, puede hacer hipotecas sobre mi casa. O sea, que ahí hay que tener cuidado. Yo a los poderes generales les llamo poderes de ruina. Con eso se quedarán todos, porque si quiere puede vender mi casa, puede ir al banco y sacar el dinero. Entonces, eso también hay que ver, que hay que dárselo solo a las personas que tengamos mucha confianza. Y una cosa que ha salido ahora, reciente, son los poderes preventivos. Anteriormente, los poderes que he dicho antes únicamente tenían validez mientras la persona que los había dado se hallaba en sus plenas facultades mentales. Es decir, que si aquella persona que nos había dado el poder empezaba ya a perder la cabeza, ese poder no se podía usar. Y solo quedaba la posibilidad de acudir al juzgado para incapacitar a esa persona y nombrarle un tutor, con lo que supone eso de tiempo, dinero que tarda el juzgado en nombrar al tutor. Y ser tutor no significaba que esa persona luego pudiese hacer con el patrimonio del incapaz lo que quisiera, porque si el tutor necesitaba vender un inmueble de ese incapaz, tenía que volver a ir al juzgado, volver a pedir permiso al juez para vender y con esa autorización venir a la notaría y hacerse la venta. Así que imagínense el tiempo que se iba desde que empezábamos la operación hasta que se terminaba. Entonces las leyes cambian igual que cambia la sociedad y ahora pues nosotros vivimos más, pero vivir más no significa, la cantidad no significa la calidad. Entonces puede darse caso que vivamos más pero no estemos en nuestras facultades mentales. Y para eso salieron los poderes preventivos, que como su nombre indica, lo que hacen es prevenir que el que lo ha dado pueda tener sus facultades disminuidas. Entonces, en ese poder lo que se dice es que nombro un representante para que en mi nombre me gestione y disponga de mi patrimonio, tanto mientras yo esté bien, en mis plenas facultades mentales, como si ya no las tuviera. Y con eso me evito tener que ir al juzgado, nombrar un tutor y andar pidiendo autorizaciones. En esos poderes preventivos, yo al menos suelo poner dos apartados. Un apartado es de tipo personal, es decir, que el representante pueda hablar con los médicos, recibir información de los tratamientos médicos que esa persona recibe, si le van a someter a una operación, que le informen, es decir, que no haya secreto profesional médico y que el representante pueda tener esa información. También podría decidir dónde esa persona va a vivir, si va a vivir en su domicilio, si va a ir a una residencia. No es un testamento vital, no lo confundan, pero sí que tiene facultades de tipo personal. Y luego la segunda parte que incluyen esos poderes son de tipo patrimonial, que eso ya es lo que es un poder normal, que podría ser desde hacer un contrato de alquiler a comparecer en los bancos y gestionar las cuentas del incapaz, podría vender, comprar, aceptar una herencia, nombrar abogados, comparecer ante cualquier autoridad, funcionario, hacienda, podría incluso ir a correo a recoger una carta certificada que viene a nombre del incapaz, pero con la peculiaridad de que se dice que subsistirá
incluso aunque la persona que lo haya dado ya no se encuentre en sus plenas facultades mentales. Es decir, que sería para toda la vida de la persona que lo ha dado. Ese poder, igual que los otros, se puede revocar. Mientras la persona está bien, lo puede cambiar, y si no estuviera bien y su representante no actuara de manera correcta, el juez lo podría anular. Y en ese caso anularía el poder y ya nombraría un tutor o un curador para la persona incapacitada. O sea que no nos quedaríamos tampoco desprotegidos. Y eso es más o menos pues, las novedades que tenemos aquí. Bueno, vamos a hacer el turno de preguntas. Yo creo que las preguntas tienen que ser de lo que no se ha entendido, de lo que, pero las cuestiones personales de cada tipo, pues no es el momento. Está la notario que puede recibirle en su despacho y asesorarle específicamente sobre esa cuestión, y entonces pues pasamos la palabra al que le interese pues un poco matizar en una clase de testamento, en otra, una cosa que sea duda, etcétera, etcétera. Vale, el testamento no está anulado, sigue estando en vigor. Lo que ocurrirá es que el reparto siempre ha de hacerse con arreglo a la ley que rige en el momento que esa persona fallece. Entonces, lo que el notario tiene que hacer el día que se abra ese testamento es acomodarlo a las proporciones, a las legítimas que la ley regula hoy. Y ya nos ha ocurrido, ya tenemos esos casos. Se puede hacer de dos maneras el poder preventivo. Puede usted decir, te doy un poder preventivo para que empieces a usarlo únicamente en el caso de que yo ya no esté bien. Y luego hay un poder preventivo en sentido más amplio, que es, te doy ya el poder desde hoy para que lo uses tanto mientras yo esté bien o incluso cuando ya no esté bien, o sea, que lo sigas usando desde el primer momento. Y si, por ejemplo, tienes un poder preventivo cuando dejas de estar bien y la persona que tiene el poder lo utiliza antes sin que tú sepas. Por eso le digo, podemos hacer dos tipos. El poder preventivo puede usted ponerlo, redactarlo, diciendo únicamente lo usarás en el momento que yo esté incapacitado, y para ello se presentará un informe médico, imagínese. Hay que emplear un informe médico. Si quiere usted. Y si no, puede dar, hoy mismo viene usted a la notaria y dice, doy poder a mi hija para que para que me gestione el patrimonio, pero quiero que este poder lo use la hija ya desde hoy y lo siga usando incluso cuando a mí se me vaya la cabeza. Pero si tú le das un poder preventivo para que no lo use desde hoy, entonces ella puede decir que tú has perdido la cabeza. Y no, pondremos que necesitará presentar un informe médico para asegurarnos de que lo está usando cuando usted ya no es capaz. Vale. Por aquí había... Sí. Has comentado un tipo de herencia, que no recuerdo el nombre, que actualmente en Guipúzcoa está vigente y antes estaba solo en Vizcaya. Según he entendido... El de los poderes testatorios. El del poder. Ese. Poderes testatorios. Sí, puede ser. Por comisario. Por comisario. Para el cónyuge, en caso de fallecimiento de su pareja, Sí. sería el más favorable, digamos, ¿no? A ver, es que al final lo que he dicho, el testamento es una cosa personal. Entonces cada uno en su casa, según su relación, con los hijos y todo... En caso de que personalmente un matrimonio, en caso de fallecimiento de uno de los dos, quiera dejar las mejores condiciones posibles ante posibles enfados o litigios futuros. Hombre, le está dando el poder para administrar su herencia. Y entonces le está dando libertad para nombrar los herederos, para apartar a los hijos que no quiera, para adjudicarse el bienes. Puede ser. Testatorio. Sí, como un poder, por comisario, por testatorio. Sí. Sí, esos testamentos son ante notario. Un momento. Respecto a ese tema,
testatorio, yo verdaderamente soy el favorable de ese tema, porque eso es como que yo he cogido gasolina para ir hasta Cádiz, y tengo un coche que puede ir hasta Cádiz y me paro en Madrid, me explico. Yo con ese testamento puedo hacer todos los demás que ha manifestado. Y hay otra circunstancia por la práctica. A mí me tocó que uno sabía que iba a fallecer y hizo ese poder testatorio, ¿no? A favor de su mujer y de que fuese la, no sé, administradora y tal. Murió y al día siguiente fue uno de los hijos, a pedirle la parte del padre. Y evidentemente, pues con ese testamento lo que hizo la otra parte es apartarle en la herencia de su difunto marido, O sea, la fuerza que tiene. Por eso el nombre también en Vizcaya, en la zona de Marquina, era el Carpoderoso. Es decir, yo cuando empecé y vi las primeras dije, esto es el dueño de un caserío, fallece y al final era la dueña la mujer. Entonces, por la experiencia, es un testamento que hemos practicado mucho y hay gente de bastantes que tienen ese testamento y da seguridad a la persona que quede. Incluso se puede modificar, incluso la que quede puede repartir los bienes como antaño se hacía. Entonces, pues, no sé, para aclarar un poco. ¿Y el que recibe la herencia, qué tiene que pagar? Los impuestos de sucesiones, me dice. El impuesto, primero lo que hay que mirar es qué relación había entre el fallecido y el que hereda, porque no es lo mismo heredar al marido que heredar a un hermano o a un tío. Entonces aquí tenemos 3 grupos. El grupo primero es el de entre cónyuges y descendientes. Ahí tienen cada heredero 400.000 euros libres de impuestos. Así que si queda viuda y 2 hijos, la viuda tiene 400.000 euros libres, un hijo 400.000 y otro 400.000. Así que ya me estoy poniendo en una herencia de más de 1.200.000 euros para empezar a pagar. Y eso solo pagarían, como son parientes directos, el 1,5 de la cantidad que supere los 400.000 euros. Imaginemos que entre casa, dinero y todo, ha llevado 500.000, su parte vale 500.000 euros, pues solo pagará el 1,5 de esos 100.000 que superan. En cambio, ya si tengo que heredar a un tío, ahí la ley solo les da libres los primeros 16.150 euros que se heredan y empezamos a pagar de un 5% para arriba. Hay unas tablas como en la declaración de la renta. Y si ya fueran más lejanos, primos o extraños, solo tienen libres los primeros 8.000 euros que se heredan y esos ya empiezan del 7% para arriba. Entonces, lo que hay que ver es quién se ha muerto, quién le hereda y cuánto heredo. Y en base a esa proporción voy pagando. Y si por ejemplo, el hijo, por ejemplo, ha muerto, sus hijos... Los nietos. Hay que mirar el testamento. Normalmente sí, se suele decir, por ejemplo, dejo a mi mujer el usufructo y nombro herederos a mis hijos por partes iguales. Si alguno de los hijos muriese antes que yo, el testador dice que vengan los nietos a ocupar el lugar del hijo que ha fallecido. Si ese hijo murió soltero y no tuvo familia, pues su parte pasará al hermano que vive, porque no ha dejado no ha dejado hijos a quien darle. Y yo... Sí. ¿Al padre no? No, el padre, imagina que usted ha dicho en el testamento, su testamento, usted me dice, yo dejo a mi marido el usufructo y nombro herederos a mis hijos. Entonces, el viudo tendrá el 100% de las cosas que tenga usted en su momento el derecho a disfrutar. Los hijos llevarán la nuda propiedad, se llama, porque el viudo tiene el usufructo, y cada hijo tendrá un 50%. Si los hijos le sobreviven a usted, heredan. Pero si un hijo muriese antes que usted, dejando a su vez 2 hijos, esos nietos se llevan ese 50% que correspondía a ese hijo. ¿Y esos tienen que pagar? No, están en el mismo grupo que el hijo. ¿En el mismo grupo? Sí. O sea, sobre los 400.000. Sí, sí. Y yo a veces ahora pongo en el testamento que si los 2 hijos, por ejemplo, renuncian a la herencia, la parte de ellos no vaya a los nietos, vaya para el viudo. Y entonces el viudo se quedaría dueño del 100% en propiedad. Pero ahí tendrían que venir los hijos a decir que no quieren nada. Y con esa figura me evito el impuesto de donación, porque aquí en Guipúzcoa hay que tener cuidado, ciertas renuncias Hacienda las considera donaciones. Si digo ¿Las donaciones que hay que pagar? pues de nuevo lo mismo,
Depende de quién recibo, de padres a hijos, el 1,5. O sea, en vida puedes hacer la donación, ¿no? En vida o la donación siempre se puede hacer, eso no hay problema. Yo estoy hablando de unos tipos de renuncias. Sí, pero yo te estoy hablando de una donación. Donación siempre puede hacer usted, pero el día que done, que sepa que eso ya es del hijo. Sí. Por O eso. sea, que yo le hago una donación a un hijo y él no tiene que, no hay que pagar. No, la donación sí paga. En la donación no tengo libres los 400.000 euros. Pago desde el primer euro que recibo. Ah, sí. Sí, por eso las donaciones, es lo que he dicho antes, si voy a dejar algo en vida, mejor voy por un pacto sucesorio, que es que ya te estoy dando la herencia por adelantado, mejor que hacer una donación. Porque eso, Pacto sucesorio. sí, un pacto sucesorio es un acuerdo que hacen el testador y un hijo, por ejemplo, y ahí el testador dice, yo la casa que tengo en Deva te la doy ya, como adelanto de tu herencia, y el impuesto lo pagarás el día que yo muera. Y eso lo tienes que hacer ante notario. Sí, y esa escritura pasa por Hacienda, se lleva al registro y ya la casa queda a nombre del hijo. ¿Y si solo es dinero? La donación de dinero no es necesario hacerlo ante notario, pero la donación de padres a hijos paga el impuesto del 1,5. Así que se rellenaría el impreso, se paga en Hacienda el 1,5 de esa cantidad y ya legalmente ese dinero ha entrado en la cuenta del hijo. El riesgo que tiene ahí es que, hombre, si le va a dar 3.000 euros igual no hay problema, pero si le va a dar 50.000 para que compre una casa, pues hoy en día cuando en las escrituras de compra-venta tenemos que decir de dónde a dónde va el dinero. Entonces, claro, si Hacienda dice, ¿dónde ha sacado el hijo para comprar 50.000 euros? ¿Se lo ha dado su madre? ¿Y han pagado el impuesto de donación? No, pues le puede venir una multa. Pero Pues, le puede dar esos 50.000 euros, por ejemplo, el nombre de un adelanto del testamento. Igual, tienes que pagar. Sí, ¿no? Ah, igual se paga. Bueno, pacto sucesorio. por pacto sucesorio, pero Por no, hombre, exclusión, normalmente la sí. gente los pactos usa más para transmitir inmuebles, no por el dinero. Y por el dinero no se puede. Sí, pero normalmente la gente el dinero lo prefiere guardar por si acaso le hace falta. O lo hacemos por otra vía, por donación o... Yo igual Pero por donación habría que pagar un mes. Sí. A ver, yo centrándome un poco sobre el poder testatorio, es que esa es la cuestión. El poder testatorio es lo que se le faculta entre ellos, entre el matrimonio cuando uno fallece y administra. El que queda, fallece uno, y el que queda, pues se hace propietario de su 50% y administrador de todo, del otro 50%. Pero puede hacer lo siguiente, y eso es interesante, por eso es interesante esa figura. Hago una liquidación a Hacienda cuando fallezca mi marido, que normalmente nosotros moriremos antes que las mujeres, y entonces la viuda hace una liquidación y dice, el matrimonio tenía estos bienes, y de esos bienes, como yo tengo el poder testatorio, me quedo con la pasta y liquida solo lo apasta. Y presenta en Hacienda, le pegan el sello y después va al banco, el banco comprueba y le dan el dinero. Y todo lo demás queda sin liquidar. Porque la liquidación en el poder testatorio se puede hacer parcialmente también. No hay que hacer cuando se fallece todo. Entonces puedo ser, imaginemos que tenemos 4 viviendas, no sé cuántos y tal. Y dice, bueno, oye, yo me voy a quedar con la pasta y lo otro dejo sin liquidar. Hago la relación, me voy al banco y digo, de esos 200.000 euros que eran de los dos, todo para mí. Y la viuda se queda con el dinero. Y todo lo demás se queda sin liquidar. Imaginemos que pasa 3 años más y se dicen, joder, pues tenemos que vender una casa porque ya hemos gastado eso. Entonces, de esa liquidación original se saca esa vivienda y se vende con la autorización de uno de los hijos, lo que he explicado anteriormente. Y se vende. Y queda otras 3 casas sin poder liquidar. O puede decir la mujer, mira, de todo esto que tenemos me adjudico 3 casas, respeto la legítima de mis hijos, me quedo con la pasta también y esa casa, tanto de lo de la herencia mío y de lo de mi difunto marido, le doy a uno de los hijos y a los demás la aparto. Es que tiene un poder terrible ese poder testatorio para el que queda, porque le da muchas facultades.
Entonces, por eso yo estoy recalcando por la experiencia que tenemos y por lo que hemos visto, le dan muchas facultades a la... Y además, o puedes hacer, en base a eso, bueno, pues yo a los hijos les voy a dar toda la pasta, tanto el mío, pues le das, porque te faculta también a hacer, o le doy parcialmente, o le doy tal, o lo otro, o sea, que, tema importante. Y oye, si por ejemplo... Espera, estaba... A ver, allí detrás sí, Pachi. estaban, sí. Con respecto al pacto sucesorio, un poco los pros y contras. Artur. Pros y contras. Los pros los acaba de explicar ahora Aitor. Pacto sucesorio, ¿eh? Pacto sucesorio. Ah, pacto sucesorio, perdón. Pacto sucesorio. El pro, que a diferencia, que es como una donación en vida, pero no tengo que pagar, no tiene los inconvenientes fiscales de la donación, que suele ser el impuesto que tiene que pagar el que recibe, más las plusvalías que puede tener el que transmite, plusvalía de ayuntamiento y plusvalía en renta. Inconveniente, pues simplemente que ya le ha transmitido la propiedad, eso es, o sea... Sí. Después la realidad, ¿no? Porque una cosa es, el papel aguanta todo y los notarios recogen todo perfectamente, pero en el juzgado tenemos esto, tengo aquí una compañera esta también que está en práctica, o está ya, tiene una experiencia terrible en esos temas y ha venido hoy, y está aquí además, y es lo que vemos todos los días, que tú, si no tienes bien matizado el testamento de lo que quieres perfectamente, es interpretable. A mí un pacto sucesorio verdaderamente, y lo hemos visto, no me convence, porque transmites la propiedad. Y es irrevocable. Y te quedas en un bien. Y hoy me llevo muy bien con mi hijo y seguramente me llevaré perfectamente, pero se casa, tiene una mujer que, joder, que le come la bola y tal, y tengo un problema. Pues te quedas sin casa. ¿Me explico? Si has hecho un pacto sucesorio. O puedes hacer en el testamento, determinar y decir, lego a mi hijo esa casa, para cuando me muera. Pero entregar... Yo la primera experiencia que tuve en el despacho fue un señor de Iciar, yo tenía 24 años, de Iciar le donó a su hijo el caserío y dormía en la cuadra, porque no se arreglaba. Otra experiencia he tenido yo defendiendo a un usufructuario a la madre, que todavía tengo dentro eso, La madre tuvo que salir del caserío y nosotros defendiendo al nudo propietario, al que no era propietario, y la usufructuaria fuera. Es decir, el papel aguanta todo, pero después te vas al juzgado y se arma un Cristo de la repera. Por lo tanto, las cosas sencillas, prácticas y hacerlo. ¿Que quieres regalarle a tu hijo porque tienes 5 viviendas? Perfecto. ¿Que tienes 2? Pues no te recomiendo. Le podrás ayudar con el dinero y tal, pero que igual después necesito. Por lo tanto, eso es un poco la experiencia profesional del litigio, del juzgado, de yo interpreto así este documento, yo no, así, ta. El notario sí, pone, pero la ley, el procedimiento judicial es que difiere mucho. Espera. Sí, con uno suficiente. Tú vas liquidando poco a poco. Sí. Así hicimos, mira, cuando salió el poder testatorio, me tocó eso entero. Es que normalmente los que tienen el testamento con poder testatorio no suelen repartir toda la herencia de golpe como se hace aquí, sino que van disponiendo según las necesidades que tienen. Por eso, pues hay que vender un garaje, pues viene un hijo con el que mejor me llevo, firma y se vende. Yo la experiencia fue esa, es decir, salió la ley, hicimos, porque se iba a morir el hombre, entonces hicimos, y al día siguiente le vino el hijo a pedir su parte. Bueno, eso... Un Cristo. Eso ya es cada persona, cada familia, bueno, un mundo. pero, por eso también sí, puedo apartar hoy también. Si tengo un problema con un hijo, lo aparto de la herencia. Pero no sabía. Es que los... Y si entonces ese se viene ven, a pedirme entonces la se parte ven del padre, cuando surge, ¿no? Cuando surgen estas cosas se ven.
el cónyuge que vive podría modificar su propio Eso es. testamento y Y la de- desheredarlo en su testamento Claro, también. claro, O sea, claro. me has pedido la parte del padre, te he tenido que dar la parte del padre, ahora yo haré un nuevo testamento y en mi parte no te dejaré nada. Así que eso también sería una advertencia para el hijo. Si quieres llevarte la parte del padre y la mía, pórtate bien y no cambiar el testamento. Si no, de la mía no te llevarás nada. También. Y Durre, en ese caso ocurrió que no le dio de su padre y encima le apartó de todo. Bueno, sí, O sea, pero fue- quiero decir que... a quiero ver, decir que la ahora todo el fuerza mundo que tiene, se ¿no? va a La empezar a fuerza. preocupar. La fuerza. ¿Cómo sé yo si me conviene aceptar una herencia o no? Porque si aceptas la herencia te quedas, si hay pasta, pero como Dile si hay lo- dinero, las pero deudas, si hay esto, deudas, también te quedas. la deuda es esto. Ahora, con la regulación que tenemos aquí en el País Vasco, si la herencia tuviera deudas, solamente se responde con el valor de los bienes de esa herencia. Es decir, antes de la regulación del 2015, el heredero, cuando aceptaba una herencia, respondía con los bienes de la herencia y con los suyos propios particulares. Ahora no, ahora solo hasta donde alcance el valor de la herencia, así que los suyos no se verán afectados por esas deudas. Sí, ¿Todos los hijos tienen derecho a la legítima? En principio sí, pero puede ser. pero ya le he dicho, puede elegir usted cómo repartirla de diferentes maneras. O quitar a uno y dejársela todo a otro, o quitar a los hijos y dejársela a los nietos. Pero los hijos tienen derecho. Los hijos son legitimarios. Los hijos y descendientes, ya he dicho, tienen un tercio de la herencia su legítima. Ahora, ¿cómo quiere usted repartir ese tercio? Tiene libertad para elegirlo. A ver, hay otras. Tengo una duda. Antes habéis comentado cómo una de las más normales o comunes que se hacen aquí es dejar al cónyuge el usufructo y la herencia luego que pase a los hijos. Mm. Con eso habéis comentado cómo el cónyuge puede vivir o seguir viviendo Sí, en la casa. en la casa y tal. ¿Qué pasa con el dinero? ¿El dinero también puede hacer uso el cónyuge de todo o solo? El usufructo del dinero sería solo los intereses o réditos que ese dinero diera. No sería el capital entero. O sea, que solo tendría acceso a la mitad del capital. A los intereses que ese dinero diera. Si el dinero fuera ganancial, pero no. 50%. Si la cuenta, si el dinero es una cuenta que tienen los dos cónyuges, lo que se hace es se reparte la mitad de ese dinero. Imagínense que en esa cuenta hay 10.000 euros, pero son los dos titulares. En la herencia solo meteremos 5.000 euros, porque los otros 5.000 son del viudo. Igual que la media casa, si hay una casa que han comprado durante el matrimonio, solo repartimos media casa, porque la otra es del viudo, compró durante el matrimonio. Y él sigue manteniendo su mitad de casa, su mitad de dinero, solo repartiré la parte del que ha fallecido. Entonces podría seguir viviendo en la casa el usufructo Sí, de toda la casa sí, y el usufructo solo de los intereses de esos 50%. sí, de ese 50% del fallecido. Los hijos no pueden disponer de ese capital. El capital sería de los hijos y los intereses del viudo. ¿Pueden disponer de él? Sí, podrían. En principio, en el banco hay bancos que les dejan disponer cuando hacen el reparto. Lo obligan un poco. Ese es un tema que se pelea mucho. Yo he visto ¿eh? de todo. He visto que se han abierto cuentas a nombre de la viuda y los hijos le han dejado a la viuda usar del dinero sin ningún problema. O puede ocurrir Hay lo otros que han pedido su parte. Sí, también. O puede ocurrir lo siguiente, es decir, imaginémonos que, claro, determina el Código Civil tiene, y ha habido litigios en la cual se determina que el usufructuario haga uso del dinero. Imaginémonos que designamos heredero del patrimonio del padre a uno de los hijos. Imaginemos que son dos hijos, fallece el padre y en su testamento dice que el heredero es un hijo. Pero como la madre es usufructuaria, dispone del dinero. Vale. Pues los herederos de la madre serían deudores del heredero del padre. Y hemos tenido un juicio así. A ver, normalmente no hay... Hemos tenido esos juicio, problemas. hemos Eso tenido sería juicio. Una familia que... No, pero, claro, pero... Yo, en la notaría, en Zumaya, los casos que hemos tenido, o sea, la gente, ya les digo, la madre, si se llevan bien, los hijos mismos cuando Sí. estamos firmando le dicen a la madre, mamá, no te preocupes, este dinero para ti,
aunque repartimos, porque tenemos que repartir y presentar en Hacienda la liquidación, este dinero va a ser para ti. O sea, por eso ahora los últimos testamentos que estamos haciendo son legados al cónyuge viudo de todo el dinero entero, de todo el dinero, acciones y fondos que hubiera en el banco. Entonces el viudo ya sabe directamente que ese dinero no lo va a tener que compartir con nadie. Y luego le dejamos el usufructo de los bienes inmuebles para que viva en la casa, para que alquile, lo que sea. Pero el dinero lo estamos dejando directo al viudo y ahí los hijos ya no entran para nada. Hay que atar, por eso hay que atar en los testamentos. En teoría tendría sobre el dinero, realmente luego no lo tienen, porque si los hijos tienen acceso a ese dinero, ya no tiene usufructo. A ver, cuando se hace el reparto, el usufructo tiene un valor de cara a Hacienda. Cuando una persona se queda viuda, se mira qué edad tenía cuando muere su cónyuge y se calcula hasta los 89 años. Pensemos que queda viuda con 60 años. Pues de 60 a 89 es un 29%. Entonces, el 29%, si le ha dejado el usufructo de toda la herencia, se dice, si esta herencia son 300.000 euros, el 29% vale tanto. Y esa es la parte que vale el usufructo del cónyuge viudo. Ese usufructo yo se lo puedo dar directo en dinero, si quiero. Se lo puedo dar porcentaje en bienes. Puedo conmutarlo. Puedo decirle. Entonces, ahí ya depende, cada uno lo que quiera, pues nos dice, yo quiero este porcentaje entero en dinero. Pues cuando vaya al banco, el banco le dará esa parte entero en dinero, lo ingresará en su cuenta y los hijos no se lo tocarán. Si quieren tener la cuenta compartida, le digo, al final es de los tres, pero el que maneja siempre es el viudo. Y si ya hay problemas con un hijo, pues ya repartirán y ahí ya cada uno se lleva su dinero a su cuenta y en la proporción que hemos dicho de ese 29% y ya está. Y ya quedan cuentas separadas. Yo, respecto a este tema, lo que ha dicho Idurre, o pongo en el testamento que le lego el dinero, pero no, la práctica después es que como se ponga que coja el usufructo del dinero, tenemos el Cristo. ¿Por qué? Porque algunos interpretan que dicen, no, yo el dinero, no la parte que Hacienda dice, porque eso es a efectos de liquidación del impuesto, yo el dinero. Y el banco dice, ¿y cómo hacemos eso? Y dice, pues los intereses y tal. Y otro le dice, sí, bueno, según él no sé qué, pues yo puedo disponer y después el heredero de la otra parte tiene... Es que lo que estoy explicando es que ha sucedido en los juzgados. Entonces, si se va a poner de esa forma, se dice, y le quieres dar lego a mi mujer el dinero, se acabó. No le digas el usufructo de todo porque seguro que hay un Cristo. Entonces, eso es un poco que sí, que legalmente es así, pero después en los tribunales, pues es lo que ocurre. Y esa es un poco la cuestión. Cuanto mejor se matice, cuando mejor se exprese, cuando mejor se diga cuál es el espíritu de tal, por lo tanto, el testamento cuando se va a hacer hay que pensarlo. Asesorarse de la notaría para que se determine, pues eso recoge todo. Y a partir de entonces hacer. Porque todo lo que no se ate, beneficio para los abogados. Así de claro. Y así lo puedo corroborar mi compañera que está ahí, de oficio y tal. Dígame. Espere, sí, allí estaban levantando la mano. Sí, una pregunta. Cuando se ha hecho un testamento hace muchos años y se ha hecho un poder general hace muchos años, ¿sería conveniente ahora volver a retomar sin querer cambiar nada en especial, pero con estas figuras nuevas que comentas del poder testatorial? A ver, lo del el poder preventivo es una ventaja grande porque le evita, si llegara a un punto en que queda usted, pues imagínese que le empieza a fallar la cabeza, Alzheimer, o no queda, para poder, usted no entendería si tiene que ir a la notaría a vender algo, no sería capaz. Entonces sus familiares tendrían que ir al juzgado para incapacitarle. Entonces el poder preventivo sí que es una ventaja en ese caso porque le evita a los herederos o a los familiares tener que ir nombrar abogado, incapacitarle, luego cada vez que haya que vender algo pedir autorización en el juzgado, y están bien. La verdad es que cada vez más gente se está animando a hacer poderes preventivos. Es que ese poder general solo valdrá mientras usted esté en sus plenas facultades mentales. Si no tiene puesto una cláusula que subsistirá para el caso de incapacidad, no valdrá. No valdrá. Los poderes no existía esta nueva figura. Claro, no, por eso. Sí, pero lo de los testamentos y poderes son figuras diferentes. El testamento seguirá valiendo. Hombre, puede traerlo a la notaría, se revisa el testamento porque a veces ya ha fallecido la persona que igual ha nombrado heredero, o pues a veces me ocurre que hacen testamentos
hace 30 años y nombran heredero a la mujer y en su defecto a un hermano, y el hermano ya ha muerto y ahora solo hay sobrinos. Entonces, pues actualizarlo está bien, más que nada porque el día de mañana, si no, tendrán que empezar a presentar certificados de defunción para demostrar que ha muerto y que por tanto yo soy el heredero. Pero bueno, valdrá. Trabajaremos de otra manera, pero el testamento valdrá, pero los poderes no. Esos son diferentes. Esos son diferentes, sí. Sí. Y pregunta. ¿Cuánto es el tiempo máximo para levantar el testamento? Tenemos, en principio, tiene hasta 30 años para aceptar una herencia. Yo conozco de un caso que se murió el padre y no se levantó el testamento. Y cuando murió la madre, se fue al notario y le dijo que se habían librado por los pelos de no haber pagado. Es que tenemos son dos cosas diferentes. Para aceptar una herencia, el plazo de la acción son 30 años, pero como todo en esta vida, tenemos Hacienda por detrás. Y entonces, en el caso de las herencias aquí en Guipúzcoa, es 1 año desde que una persona fallece para presentar esas escrituras y esa liquidación en Hacienda. ¿Qué ocurre? Que si es una herencia que tocaba pagar impuestos y yo no lo presento en el plazo de 1 año y Hacienda me pilla al año y medio, pues me va a pedir lo que tenía que pagar más la multa por el retraso. También hay un plazo de prescripción y si pasaran 5 años desde que esa persona ha fallecido sin haber presentado en Hacienda la liquidación y Hacienda no me ha pillado, pues si al 6.º año lo presento y me tocaba pagar, ya no pago nada porque ha pasado el plazo para que Hacienda me reclamase y como ha dejado pasar el plazo sin reclamación, ya no tengo que pagar. Eso sería... 9 años le dijo, os habéis librado los pelos de haber tenido que pagar, pero... Pues eso sería por ese plazo. Había muerto el padre y no se hizo nada porque todo se... Pues dejaron pasar el plazo, esa herencia ya estaba prescrita, se dice así, ya está prescrito, ya no te puede reclamar Hacienda nada y entonces, bueno, haces la documentación pero no pagas el impuesto. Pero hay que tener cuidado porque hay herencias de tíos, sobrinos o primos que eso suelen pagar bastante y si no lo presentas en 1 año y luego Hacienda te pilla, pues te vendrá lo que tenías que pagar más la multa. No se sabía, simplemente se pensaba que, bueno, pues el día que muera la madre se levantará y ya está. Sí. Bueno, Volviendo al pacto sucesorio, he entendido que es como un testamento anticipado, ¿no? O sea, como una donación anticipada. Eso es, pero tiene que hacerse como por vía de testamento. En ese caso, ¿se podría hacer el pacto condicionado, por ejemplo, al cuidado de la persona Sí. que fallece? Sí, puede ponerle usted las... Pero que dona o que hace la... Sí, sí, le puede poner condiciones, sí. Y en ese caso, si luego no se cumpliera, Pues revertiría, perdería. Yo puedo hacer un pacto sucesorio de presente, que es que te doy ya el día que firmamos la propiedad, te puedo poner o un pacto sucesorio post-mortem, para que heredes una vez que yo muera. Y entonces la ventaja que tiene ahí, que como yo ya te he dicho en ese pacto lo que te voy a dejar, no puedo, el testamento normal, yo puedo hacer un testamento y decir, dejo al hijo el piso de Deva y resulta que al mes me enfado con el hijo, cambio el testamento y no se lo dejo a ese, se lo dejo al otro. En cambio, en el pacto sucesorio, como comparecen las dos partes, puedo decir, te le dejaré a mi muerte y no lo cambiaré. O sea, ya tienes esa seguridad de que no te va a dejar sin nada. Y no tengo por qué dárselo de presente. Puedo dárselo de post-mortem, sí, de presente también. Pero de presente es como la donación, ya se lo está transmitiendo. Con una condición que si no cumpliera, luego lo puedo reclamar, claro que sí, revertiría. y en el caso de que no cumpliera, se puede revertir. Sí, porque no ha cumplido. He dicho, el pacto en principio es irrevocable, salvo contadas excepciones. Pues acuerdo entre ambas partes, incumplimiento de las condiciones que se hubieran pactado. Si la persona a la que he dejado el piso, imagínese que hace la convivencia familiar imposible. Si se lo he dejado a un cónyuge, pues que haya un divorcio, una separación, una nulidad. O sea, le puedo poner varias cosas y podría revocarse, lógicamente. Y por ejemplo, el heredero... Espere. es que está. Con una cantidad económica, vamos a suponer 100.000 euros, y luego no se cumple Y se ha gastado el el otro. cuidado de una persona, ¿Cómo? Perdón, que ha dicho que le deja dinero. Sí, y se ha gastado aquel. si no se cumple y esa persona ya ha gastado el dinero o no se A reclamarle al heredero del
tendrá que, el heredero, digo El yo. heredero se hace cargo. El heredero tendrá que reclamarle que no cumplió la condición y que ese dinero lo recibió y no lo usó en cuidar a esa persona y tendrá que irse a pleito y reclamárselo. Seguro que único cobrar el Pero normalmente pactos de dinero no se suelen hacer, no, suelen ser más de inmuebles. Sí, sí, que puede ser, no digo que no, pero... Y si el hijo, por ejemplo, ha muerto, la mujer, o sea, su pareja, ¿hereda o no hereda el nombre del hijo? Eso todo depende de cómo esté redactado el testamento. Si usted dice, nombro herederos a los hijos, y si los hijos mueren antes que yo, que sean sustituidos por sus descendientes, solo vendrían los nietos. Si digo, nombro herederos a mis hijos, y si mi hijo muere antes que yo, imagínese que uno está casado y tiene hijos, y el otro se casó pero no tuvo familia, y lleva 40 años casado con esa mujer, y usted se lleva fenomenal con la nuera, y dice, pues puede decir, nombro herederos a los hijos, y que el hijo Juan sea sustituido por sus descendientes, y el hijo Pedro por su mujer. Y entonces se lo llevaría. Normalmente la gente lo que prefiere es que los hijos sean sustituidos, o sea, que sea de padres, hijos, nietos. Que los políticos o postizos hereden cada uno de su familia. Pero por poner se puede poner. El sustituto puede ser cualquier persona. No, porque vienen por sustitución. O sea, que es por la línea directa. Vendrían a día de hoy por lo menos está así. Pero normalmente la gente no suele poner a las nueras y a los yernos. Normalmente no, solo he tenido algún caso, pero ya le digo, el testador era muy mayor, los hijos ya llevaban casados muchos años y la nuera era de la familia, digamos, ¿no? Bueno, en conclusión, pensarse bien el testamento, todas las circunstancias que se pasen, asesorarse con una notaria, preguntarle, ¿puedo hacer esto? No. ¿Puedes hacer esto? Sí. He pensado así, sí. Y tener la capacidad de hacerlo él. Por eso hay una cosa que lo hacen bien los notarios, que es que le cogen a la testadora a ella y hablan con ella. Porque hay veces que quien piensa o es el hijo o la hija en lugar de la... Y eso hacen bien los notarios. Piensan, hablan. Por eso cuando uno quiere hacer eso, se lo piensa porque es lo que va a surgir. Dejar claro, hablar con la notaria, es que le quiero hacer eso. El notario le dirá, pues no puedes. Pues sí puedes. O puedes llegar hasta aquí, o puedes llegar allí. Y el otro tema importante, el tema de los poderes. Porque nos va a surgir, por la edad que tenemos, de que pues llegaremos a un momento que tenemos la posibilidad de quedarnos incapaces. Y si no se ata eso, como ha dicho Idurre, eso es un castigo ir al juzgado para que designen a uno tutor. Pero no solo es tutor, que después si es necesario, porque la enfermedad lo exige, vender un inmueble, es que tienes que solicitar otra vez la autorización judicial. Se muere antes el que ha otorgado el testado que porque los juzgados en este momento pues están como están. Y bueno, pues eso es. La notaría tienes que hacer. ¿Quién puede hacer el poder preventivo? ¿Tiene que ser un familiar, un extraño? Pero hacer el interesado. El que Sí, usted quiera. el que quiera. La persona que usted quiera. Sí. Usted designa representante al que quiere. Si quiere a su hijo, hombre, si es una persona que tiene 70 años, no es muy normal designar representante al marido, que también tendrá sus 70 años. Lo normal es nombrar a una persona más joven. Y puede decir que imagínese que tiene 3 hijos y dice, doy poder a los 3 hijos para que siempre 2, por ejemplo, vayan en mi nombre y haga esto. Puede usted, o nombro a los 3 apoderados para que cualquiera de ellos indistintamente vaya. O sea, a la hora de dar poder incluso puedo decir cómo quiero que esos representantes actúen individualmente, que vayan 2 conjuntos. Incluso puedo decir, doy poder a este hijo, y si este hijo se muere antes que yo o resulta incapaz antes que yo, entonces que venga el otro hijo, por ejemplo, y le puedo nombrar hasta un sustituto. O sea, se pueden hacer muchas variantes. Y el poder además es súper barato, será una de las cosas más baratas que va a cobrar la notaría, y por lo tanto hay que hacerlo, porque no sabéis lo que se quita. Y verdaderamente si alguno en la familia encuentra esa situación, pensárselo y designar con todas esas condiciones y tal, porque no sabéis lo que resuelve. Te vas con la...
porque si vas y necesitas dinero, el banco lo primero que te va a decir es que no te puede dar el dinero. Y entonces, en cambio, si vas con ese poder, el banco te va a dar el dinero para ayudarle y para contratarle a la chica que le va a cuidar a tu madre o a tu pariente, etcétera, etcétera, sin necesidad de ir a ni un sitio. Por lo tanto, eso no nos tenemos que olvidar. Y bueno, venga. Espere. El testamento en una notaría, ¿puedes cambiar a otra? Puede hacer testamento en cualquier sitio. Aunque tengas hecho ya en una notaría. Sí. Sí, porque el notario de esa nueva notaría dará el aviso al registro de últimas voluntades y dirá, pues el 6 de noviembre del 2025 ha hecho en Zumaya y ya quedará recogido, aunque el anterior tuviera hecho en San Sebastián o en Madrid o donde quiera. No hay problema. No hay problema. Una pregunta. Si, por ejemplo, a un hijo le das algo, o sea, haces el testamento a medias, Vale. pero luego, por la circunstancia que sea, le das Un dinero a uno. una cosa adelantando la Sí. herencia, ¿eso luego se descuenta del cómputo general o no? Se puede poner a la hora de hacer la donación, que usted le está regalando ese dinero, Sí. se puede decir que esa donación se tenga en cuenta el día de mañana para hacer el Pero lo reparto. tengo que poner. Hay que ponerlo en la escritura. Si no lo pongo, Pues en principio se entendería que no. o Bueno, sea, en principio se entendería que sí, a menos que diga que no es colacionable. Colacionable. ¿cómo? O sea, Para que no se tome en cuenta hay que decirlo expresamente, si no se tomará en cuenta. hay que decirlo expresamente. Sí, que no se... Aunque lo que le des no esté puesto en el testamento, Exacto, sí, no hay problema. que no esté. Sí, hay gente que hace un testamento hace 30 años y luego pues le ha dado a un hijo X dinero para comprar el piso. Pues cuando hace esa donación, pone que esta donación no sea colacionable, eso significa que irá al margen. Y si no dice nada, se entenderá que ha sido a cuenta de la herencia. Y el otro ya se encargará. Y el otro hermano entre en la cuenta. se actualiza el dinero y al día de la muerte, y entonces de lo que es la herencia se dice a este, si le tocaban 100.000 y se ha llevado 60.000, ahora cogerá 40 de esta herencia. O sea, pero lo tienes que decir, ¿no? Sí, Que no se compute. que no se compute, si quiere regalárselo entero. Bueno, si no hay más preguntas, pues tenemos a Idurre en su notaría y...